de ustedes. Vamos a compartir de nuevo. Bueno, la bienvenida a todos ustedes a nombre del APSE y la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Agradecerle a la doctora Jennifer Castillo, que de nuevo está con nosotros. Un tema de gran interés por lo que representa en emergencia, sobre todo, ¿verdad? Que le puede tocar no solamente al especialista, a la enfermera, al médico general, o a usted que esté de visita en cualquier lado siendo médico, le puede tocar este caso de lo que es la litiasis renal. Gracias a Jennifer por estar en el día de hoy. En breve estaremos eh, hablando de su currículum. Decirle que TVACE ya sobrepasamos 6 años. Agradecerle a todos ustedes, los que colaboran con el programa. Eh, Y además, ya mencionamos en el tema de hoy, litiasis renal en atención primaria, actualización en diagnóstico y en el manejo. El grupo que colabora con el TBACE, que ya siempre lo mencionamos por el apoyo que nos dan, un grupo de colaboradores profesionales, entre ellos el doctor Ruiz, el doctor Williams, la doctora Yocasta Hermosén, Elba, Silveria, la doctora Kenia. Perdone que no, salió 2 veces la foto mía repetida. Parece que la inteligencia artificial tiene también su fallo, pero aquí están el grupo más completo que nos ayudan de una manera u otra cuando disponen de tiempo para enviar colaboradores desde la República Dominicana o desde Estados Unidos. Decirle que ya estamos en 26,000 suscriptores en TVACE. Si usted no se ha suscrito, pues puede entrar a YouTube, escribir TVACE. Aquí también en la presentación yo presento un código de barra que usted le puede hacer una foto y apoyar para seguir expandiendo este programa. Y a todos ustedes, gracias por apoyar a TVACE. Ya vamos muy pronto a entrar a la segunda etapa para ofrecer talleres diplomados de manera acelerada, posiblemente los sábados, y que quedaron pendientes ya y se había planteado, lo habíamos conversado anteriormente el año pasado, ¿no? Con el Colegio Médico, con los dirigentes y la nueva reforma que el presidente doctor Luis Peña Núñez quería traer. Y ahí nosotros vamos a tratar de contribuir un poco en ese sentido con el apoyo de ustedes. Puede suscribirse, como ustedes ven la imagen. Aquí también hay un canal de audio, solamente audio, cuando quiera oír alguna conferencia, que no necesariamente vea imágenes, o por manejando o haciendo ejercicio, como hacemos nosotros. Ahí está. Esta asociación integra profesionales, enfermeras, médicos, hasta veterinarios. Si usted tiene un título o decide emigrar o tiene algún familiar que sea bioanalista, dentista y ha decidido emigrar y no tiene orientación, no sabe qué hacer con su título en etapa inicial para obtener empleo o para orientarse sobre su examen, la licencia, se puede hacer miembro de esta institución. Y ayudamos de muchas maneras. Una de ellas es hacemos certificaciones cortas que le permiten trabajar como asistente médico, sacando sangre en un laboratorio o una oficina, o asistente dental o asistente de terapia física. Eso está a la disposición de todo el que emigra. Eventos que vienen, ya tenemos en la página 4 tipos de licencias en la cual un psicólogo puede empezar a llenar su documento para presentar los exámenes. Parte de ello lo vamos a presentar en el Congreso de mayo 24, como ustedes lo ven aquí, el domingo 24 de mayo. Vamos a tener el Congreso número 20 en el Hospital Montefiore, eso en el Bronx, New York. Están invitados, vamos también a transmitirlo en vivo, el que no puede estar, le interesa algún tema de lo que se van a presentar ahí. Estas son las imágenes de los que están confirmados, que por asunto de tiempo, pues, no nos detenemos. Simplemente mencionarlo, ¿ve? La doctora de León, doctor Guzmán, va a estar con nosotros. Gracias a todo el comité organizador que nos está ayudando en montar este evento. Tenemos una feria el 26 de julio que ya habrá tiempo para presentarlo formalmente. Quiero introducir a nuestra invitada en el día de hoy, la doctora Jennifer Castillo.
Ella ha estado con nosotros en varias ocasiones y con una gran disposición de colaborar desde el punto de vista de su especialidad, porque ella es uróloga, se formó en Cuba y tiene un doctorado en medicina, también tiene una especialidad de primer grado en medicina general y especialista de primer grado en urología, varias certificaciones, entre ellas de sexología y terapia de pareja, certificaciones como asistente médico, certificación de técnico de flebotomía y también ha participado con nosotros en varias ocasiones y ella es disertante de otras instituciones sobre este tema. Doctora, le agradecemos su participación en el día de hoy y gracias por venir y estar con nosotros. Hola, hola. Bueno, voy a poner la cámara. ¿Cómo Sí, como están no tiene. todos? Bien, muy bien, déjeme darle, ahí tiene permiso ya Ajá. para compartir. Ok. Sí, aquí está, ahí estamos. Sí. Espérate para abrirlo. Ah, espérese, que ya me hice bolas hoy. ¿Se ve? No, no veo nada. Todavía Ok. no, no. Si quiere darle, no, presione el botón verde de nuevo, si quiere. Mm, Espérese, déjeme ver, era que Pero, yo no pero había dejado. Ahora se sí, ve la ahora sí. entrada, se ve litiasis urinaria, formación Ahora ya se vaginal. ve, si era que no ok, tenía, yo no Claro. había dejado ok. compartir. Adelante. Lo que ahora no los veo a ustedes. Ahora, a ver. Ok. Aquí se ve bien la imagen. Espérese un momentito. No, ahora se me fue la imagen a mí. Oh, ok. Mm, Sí, sí, sí. Más allá no me conecto. Ya se me olvidó. Sí, Ok, el listo. botón, Creo que el botón. ya. ¿Ahí la ven? Sí, ahí se ve la Ok. imagen del sistema urinario. Ok. Bueno, el día de hoy, como mencionó el doctor, vamos a hablar un poquito de lo que es la litiasis urinaria, la formación y manejo y comprender un poco más sobre los cálculos urinarios y las opciones de tratamiento. Entonces, litiasis urinaria, concepto y epidemiología. ¿Qué es la litiasis urinaria? Pues es la formación de cálculos en el tracto urinario por la cristalización y agregación de minerales y sales presentes en la orina. Pueden localizarse en riñones, uréteres o vejiga, en lo que es todo lo que es el sistema urinario y causar obstrucción y dolor. Son frecuentes. Los principales que vamos a mencionar son el oxalato de calcio, los fosfatos y ácido úrico, con tamaños de microscópicos hasta varios centímetros. La prevalencia y el factor de riesgo va a ser de un 15%, prevalencia global máxima con aumento por riesgos modificables. Algunos de los riesgos son por deshidratación, obesidad, antecedentes familiar y trastornos metabólicos nos van a aumentar este riesgo y se ve una recurrencia en mayor del 50% en 5 a 10 años si no tenemos una adecuada prevención. Diferencias por edad y género. Vamos a encontrar principalmente en los adultos de 30 a 50 años. En niños la incidencia es menor, muy raro encontrarlo en niños, pero en aumento por anomalías metabólicas y genéticas. Diferencias por género, principalmente se va a ver en hombres de una relación de 3 a 1, pero vamos a encontrarlo más en mujeres cuando están en la etapa del embarazo, principalmente por lo que son las infecciones urinarias en el embarazo. Etiología y tipos de cálculos urinarios. Vamos a mencionar algunos como son el principal de oxalato de calcio, que se ve un 70-80% de los casos, que va a estar relacionados con hipercalciuria y altos niveles de oxalato. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en estos pacientes? Hidratación, que es lo mismo para todos, reducción del oxalato, no ingesta excesiva de los cítricos y un consumo regulado de calcio. No se dice que no se debe eliminar el calcio como tal, puesto que el oxalato se combina en el intestino con el calcio y así ayuda a excretar los dos. Así vamos a poder excretar el oxalato.
Si eliminamos el calcio, vamos a poder, a poder ver pacientes con problemas tal vez de osteoporosis. No es recomendable, solo en casos especiales, la eliminación del calcio en la ingesta. Y no ingesta excesiva de cítricos debido a que el aumento de los cítricos nos producen, son precursores de oxalato, entonces tampoco se deben ingerir un exceso en cítricos. El de ácido úrico tenemos que el 5 al 10% de los casos van a ser de ácido úrico, se forman en la orina ácida, frecuentemente por hiperuricemia o gota. Entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer acá? Pues alcalinizar esta orina y la reducción de las purinas, o sea, eliminar lo que es el consumo de, de purinas para evitar esa excreción de ácido úrico. Otro es de fosfato. Del 5 al 15% de los casos vamos a encontrar de fosfato, como el fosfato de calcio, fosfato amónico magnésico, que estos van a estar asociados principalmente a lo que son a las infecciones urinarias. Tratamiento, pues tratar la infección y modificar el pH urinario. Aquí les puse unas imágenes para que más o menos reconozcan de qué tipo de mineral estamos hablando, pero lo principal es enviar estos cálculos al laboratorio y que nos digan de qué de la composición exacta de estos cálculos. Aquí vemos de ácido úrico, estrubita, fosfato cálcico, cistina, entre otros. También podemos clasificarlos según su color o la consistencia. Los oxalatos cálcicos se dice que son duros, pueden haber duros o blandos, al igual que los sulfatos cálcicos y los de ácido úrico. La litiasis cistínica son muy duros y los que son infecciosos generalmente son muy frágiles o blanditos. Cuando los entramos el ureteroscopio, se deshacen facilito, los que son de causas infecciosas. Ok, importante. ¿Qué contenido de ácido oxálico vamos a encontrar en los alimentos? Entre los principales alimentos con mucho ácido oxálico va a ser lo que son las remolachas, la espinaca, las nueces, el té negro, el cacao, y tener en cuenta que debemos, como ya lo habíamos mencionado antes, combinar alimentos ricos en oxalatos con alimentos ricos en calcio. Nos va a ayudar a eliminar el exceso de ese ácido oxálico. Ahora, factores metabólicos y genéticos. La predisposición genética va a ser por mutaciones que alteran el transporte renal de calcio y oxalato. Otro factor son las alteraciones metabólicas, como el hiperparatiroidismo, la acidosis tubular renal, la hipocitraturia y defectos de inhibidores. Otro es la interacción genética metabólica, como una historia familiar positiva, que se va a ver entre un 15 a un 25% cuando hay antecedentes familiares. Esto se va a sumar a lo que es la producción de cálculos. Y la formación de cálculos va a ser el resultado clínico final de la cristalización y la litiasis renal. Ahora vamos a hablar un poquito más de la dieta, influencias dietéticas y ambientales. Uno, muy importante, lo que es la dieta alta en sodio y proteínas. Aumenta la excreción urinaria de calcio y reduce el pH. Entonces, como ya habíamos mencionado, algunos cálculos se forman por diferencias en el pH. Entonces, hay que tratar de cambiar esto. El sodio, al consumir elevadas cantidades de sodio, nos hace que nos aumenten este calcio y nos disminuye el pH. Otro es el clima cálido, temperaturas elevadas contribuyen a la deshidratación. Si no tenemos un buen flujo de orina, estos minerales se nos van a concentrar más, nos van a permanecer más en lo que es la vía urinaria y no va a haber una adecuada eliminación. Poco a poco se nos van a ir agregando y agregando hasta formar un cálculo que ya nos va a presentar sintomatología. Los oxalatos y el bajo consumo de líquidos. Como ya dijimos, cuáles alimentos presentan oxalatos, nos va a favorecer la concentración y cristalización de minerales en la orina. El sedentarismo.
y condiciones laborales. La baja actividad y trabajos que limitan la hidratación potencian el riesgo de litiasis, al igual que el sedentarismo, debido a lo que es el aumento de peso o la obesidad, la alteración del metabolismo va a ser más por inactividad. Puede hasta hablarse de éxtasis urinario al pasar la persona sentada todo el tiempo, el no movilizarse. Y aquí un pequeñito detalle también hablar sobre lo que es el alcoholismo en lo que es la litiasis, debido a que el alcoholismo nos puede predisponer a lo que es la producción de litiasis por diferentes mecanismos. Uno es la deshidratación, la otra es porque nos aumenta el ácido úrico y otra es porque un alcoholismo crónico nos puede llevar a un daño renal crónico también, entonces no vamos a tener una adecuada eliminación o filtración de estos minerales y nos puede conllevar a lo que es una litiasis. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar y cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, los síntomas de litiasis urinaria, principalmente lo más común es el cólico renal, que va a ser un síndrome doloroso, agudo, paroxístico, de localización en el área renoureteral o los puntos renoureterales, que traduce un brusco aumento de la presión dentro del uréter o el riñón. Otra manifestación, puede ser por hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, puede ser que mandamos un análisis de orina y encontramos una hematuria microscópica y lo estudiamos y resulta que tiene un cálculo en el riñón que empieza a lastimar las paredes y empieza a hacer una hematuria microscópica. O una macroscópica cuando ya el cálculo va por el uréter, rompiendo las paredes y produciendo una hematuria real. Puede acompañar también de dolor o ser un hallazgo nada más, solito. Signos de irritación vesical, como la polaquiuria, el escozor miccional, especialmente cuando la obstrucción se produce en el último sector del uréter y su porción intramural. Es muy común que cuando ya ese cálculo está a punto de caer en vejiga, de una sensación inquietante para el paciente, un deseo de ir al baño y que no orinan pues, terminan de orinar y quieren volver. Es algo desesperante, sí, una clínica muy típica de cuando el cálculo está a punto de caer en la vejiga. Síntomas asociados, podemos encontrar náuseas, vómitos, disuria, urgencia urinaria, fiebre en caso de que haya infección. El En este caso, si hubiera fiebre, este paciente esté obstruido, es una urgencia urológica que hay que tratar inmediatamente, puesto que un paciente obstruido nos puede llevar inmediatamente a un shock séptico. La clínica varía según el tamaño y la ubicación del cálculo, siendo más sintomáticos los obstructivos. Ya hablamos que hay diferentes cálculos y hay diferentes tamaños. Los más chiquitos generalmente se obstruyen, nos causa esta sintomatología de cólico renal, pero tenemos una variedad, que es los cálculos coraliformes. Estos cálculos generalmente son de estrubita, es un mineral formado por fosfato, amonio y magnesio y están frecuentemente asociados con infecciones urinarias crónicas, generalmente por gérmenes ureolíticos como el proteus y la pseudomonas. Aquí vemos un cálculo coraliforme, que estos cálculos van a llenar lo que es, pueden ser parciales o totales, nos van a llenar lo que es los cálices superior, medio, inferior. En ocasiones podemos verlo en solo un cáliz o hasta en la pelvis. Acá en esta rayos X podemos ver un cálculo coraliforme donde nos está llenando todas las cavidades del riñón, pelvis y hasta parte del uréter. Estos casos generalmente eh, se diagnostican muy probablemente tarde y generalmente vemos lo que toca hacer una nefrectomía. Si se espera mucho tiempo, se pierde el riñón el paciente. Puede ser que no, si se llega a ver a tiempo, pero es muy probable que se necesite remover el riñón. Herramientas de diagnóstico. Uno, la sospecha clínica. Primero, paciente con dolor de cólico, hematuria, nos van a orientar ese diagnóstico.
una evaluación inicial, como cualquier otra enfermedad, vamos a tener que hacer una adecuada historia clínica, un examen físico para evitar el riesgo de complicación. Tres, las pruebas de laboratorio, como una orina, sedimento urinario, cristaluria, para poder también encontrar sangre oculta. Otro es análisis de sangre para corroborar que no haya infección o alguna alteración metabólica que no está haciendo que ese paciente esté presentando litiasis. Número cuatro, lo ideal fuera una tomografía sin contraste. Tiene una alta sensibilidad y una localización precisa. No en todos nuestros países tenemos la opción de ir en primer instante a lo que es una tomografía. Entonces, en algunos otros momentos necesitaríamos hacer una ecografía o un rayos X simple según nuestras limitaciones. Diagnóstico diferencial urinario. Bueno, debemos distinguir lo que son las litiasis urinarias de otras causas de dolor abdominal y síntomas urinarios nos va a evitar retrasos terapéuticos. El diferencial combina la clínica, laboratorio y la imagenología. Entonces, pues debemos, entre el diagnóstico diferencial puede ser por una infección urinaria que va a presentar disuria, fiebre, piuria. El diagnóstico con análisis de orina y cultivo, vamos a llegar a la diferenciación. Otro puede ser la neoplasia renal, que presenta dolor lumbar, una masa o hematuria persistente. El TAC y la biopsia lo van a confirmar. Otras patologías puede ser la diverticulitis o la patología ginecológica con dolor localizado. La ecografía y el TAC también nos lo van a orientar. Otras Entre el tratamiento y la prevención de la litiasis urinaria, vamos a encontrar opciones terapéuticas como la analgesia y los alfabloqueantes, que nos van a ayudar al control del dolor con antiinflamatorios u opioides según la severidad. Los alfabloqueantes facilitan la expulsión del cálculo pequeños al relajar el uréter. También utilizamos medicamentos que nos ayuden al movimiento peristáltico de las fibras musculares lisas de ese uréter. Otra es ya hablar de lo que es el tratamiento quirúrgico, que puede ser la ureteroscopía como procedimiento endoscópico para fragmentar y extraer los cálculos ureterales o renales. Otra es la lectotripsia extracorpórea por ondas de choque, indicada para cálculos pequeños o medianos y localizados. Y en última instancia ya sería la cirugía abierta, de elección reservada para casos complejos o cálculos grandes. La elección depende del tamaño, composición, ubicación y estado general del paciente. Bueno, como conclusión, vamos a tener que la litiasis urinaria es una condición multifactorial influida por factores metabólicos, genéticos y ambientales. El diagnóstico y tratamiento nos va a ayudar, un adecuado diagnóstico y tratamiento nos va a mejorar lo que es la calidad de vida del paciente y una prevención efectiva, cambios en el estilo de vida nos va a ayudar a disminuir esas recurrencias, porque ya, como ya dijimos, es muy probable que si no se tratan, vuelvan a recidir. Seguimiento continuo, control constante, nos va a evitar las complicaciones futuras. Bueno, a ver qué hace. Ok. Esto. Muy bien, doctora. Doctora Castillo, vamos a abrir el segmento de preguntas o comentarios, respuestas, preguntas o dudas. Doctora Ana dice que tiene una pregunta. Ah, Ay, ¿quién? Oh, ok. veo. Vamos a ver. Ajá. Tengo una pregunta, si la doctora puede abrir su micrófono si quiere. Para Ana González tiene una pregunta. Gracias, Ah, doctora. bueno. Ah, sí, excelente. Sí. Buenas noches, doctor Restituyo, ¿cómo está? Buena, buena, Ana, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien. Yo tengo una pregunta. Usted sabe que mi pregunta va más en base a pediatría, porque yo lo que soy es Sí, pediatra. Yo claro. quiero saber, ese diagnóstico hoy en día es muy frecuente en niños, aunque, como ella dijo al principio, que iba en aumento. Pero yo quiero saber Ujú. cuándo referir el niño ya a nefrología o a urología por un cálculo renal, por una litiasis, perdón. Sí, ok. Sí, claro. Pues no, pues inmediatamente, porque primero hay que estudiar el por qué, la causa de por qué ese niño, porque no es común verlo en niños.
Entonces, inmediatamente enviarlo al urólogo y de ahí también a algún endocrinólogo, muy posiblemente, porque debe ser algún trastorno metabólico del niño y hay que actuar inmediatamente con ese cálculo. Hay que estarlo siguiendo porque si se obstruye, eh, puede ser una urgencia si llega a infectarse. Y hay que tener ese cálculo vigilado porque es un niño. Los niños hay que estar pendientes 100%, pero inmediatamente hay que tenerlo en consulta con el urólogo. Y nefrólogo ya es cuando ya el riñoncito ya no funcione o alguna alteración metabólica realmente que sea ya de nefrología. Eh, mm, Ah, sí, perfecto, muchas gracias. Usted dice que no es muy común, pero aquí en República Dominicana sí. Yo he visto Sí, muchos ¿de qué niños, edades? ¿Niños ocho de qué edad? años, Ah, ocho pero sí, años, ya son 9 años. más oh, grandecitos, sí. Tal vez la dieta es lo que está Eso, influyendo. eso es el aumento de la dieta ya, tanto de embutido, tanto enlatado, tanta vida fácil, sedentaria, como usted misma dijo. Ujú, sí. y genético también, Las puede ser que sea algo, un Habría que trastorno estudiar si metabólico. también los padres, sí, Sí, puede ser que exactamente, sea de causa algo genética. heredado. Exactamente. El consumo de sal, muchas Exactamente. causas. Y el trópico, como usted mencionó, la Sí, deshidratación, también. el República consumo de Dominicana es caliente. Hoy día nadie exactamente, toma agua, nadie toma Coca-Cola líquidos, y Pepsi-Cola. solamente Sí, líquidos y no de buena calidad. exactamente. Sí, ¿alguien Ujú. más tiene algún comentario o pregunta sobre el tema de litiasis renal? Doctora, usted que habló hace unas semanas atrás y trajo el tema de los el escroto y testículo comparado con la litiasis en su experiencia como emergencia médica, se puede decir que este es el más frecuente que ustedes manejan, En, comparado con los comparado con los escroto, tes sí, esto es sí, muy común, sí, muy, exactamente. muy, muy común. El Entonces, cólico nefrítico, encontrarlo, muchos en el día, muchos en la consulta de emergencia, y usted lo urgencias. diagno usted hace el diagnóstico desde que entra a la sala, ya usted Generalmente sí. El paciente, la manera en que llega quejándose del dolor es, uno sabe que ese es un cólico. sí, sí, Eh, la es un dolor posición, que se describe hasta más fuerte en ocasiones que un parto. Yo no sí, sí, tengo hijos, pero se dice por libro que es más fuerte que uno sí. de parto. No sé, o tal vez una mujer que haya tenido un hijo y lo compare a ver cuál fue peor, pero sí es un dolor muy, muy fuerte. Eso es lo que usted describe, como lo mencionaba en la diapositiva, paroxístico, un dolor paroxístico. Sí, sí, paroxístico. Sí, Ujú. Nosotros tenemos, sí, con relación a emergencia, al encargado de emergencia del Hospital de la Policía, el doctor Delio sí. Maldonado. Tú Ah, sabes que los okey. emergenciólogos son los que reciben esos cólicos nefríticos matando a la gente. A ver Ah, si él sí, sí. tiene algún detalle, Sí, algún adelante, doctor, que comentario, doctor sí, Maldonado Delio, y se y presenta ahí. la bienvenida Sí, a esta exacto. plataforma. Él tuvo la semana pasada con nosotros también. Sí, sí, que no tuvimos tiempo de presentarlo. Doctor Maldonado, adelante, se puede presentar. No, muchas gracias, discúlpenme que es que estoy trabajando, entonces me metí Sí, sí. rapidito. Yo soy el doctor Delio Maldonado, especialista en emergencia y cuidado crítico, con una alta especialidad en medicina de reanimación. Sí he estado atento, no al 100% porque estoy de turno, pero le agradezco mucho la invitación. Estuvo bien buena la conferencia. Sí, justamente tengo un caso acá con un lito, incluso que ya está obstruyendo el uréter Wow. y está condicionando sí a una falla renal de carácter postrenal, Sí, eh, pero Es- y sí muy eso, interesante, sí. y sí. ese caso pero ya está el urólogo, Sí, están sí, con totalmente. Lo que pasa coordinación. es que ya Ujú. el paciente llegó en una fase porque se infectó, está en una Ah, fase de ya, choque séptico, entonces se está estabilizando primero. ok. Sí. Nosotros, bueno, a ver, en mi ciudad habían dos hospitales y un hospital tenía una teoría, el otro tenía otra. Pero en mi hospital inmediatamente se derivaba, Ujú. inmediatamente. En esa época mis profesores decían que eso no esperaba. Entonces siempre los derivábamos inmediatamente apenas llegaban.
En el otro hospital tenía la idea o bueno, ellos según sus estudios consideraban que había que estabilizarlo primero y luego derivarlo. Pero nosotros, en la experiencia de nosotros, lo mejor es derivarlo inmediatamente y ese paciente mejora inmediatamente, puesto que la función renal vuelve, Sí, sí. toda la sepsis empieza a irse por la sonda de nefrostomía y mejor, bueno, En realidad estoy Derivarlo, totalmente de doctora acuerdo. Delio, derivarlo, ¿qué querrá decir? ¿Es No, referirlo Preferirlo, o puede hacerle un es preferirlo. decir, procedimiento? a un cuidado especializado urológico, porque en Ok, realidad, como bien dice la doctora, yo también creo que remover el foco mejora mucho la sepsis. claro. Pero, por ejemplo, en este paciente que es una insuficiencia cardíaca con stent, que llegó también con la parte cardíaca descompensada, está en doble aminas, ya un Mm, traslado en ese paciente viene siendo bien riesgoso. ok. Entonces, bien riesgo-beneficio. Entonces, sí le estamos, obviamente, con su antibiótico terapia y demás, a ver si disminuye la respuesta inflamatoria. Y desde que se pueda, claro. Sí, cuando hablamos de derivar, que preguntaba el otro compañero, es referir, es, referir. no es referir, es hacer nefrostomía, Ok, Ah, ya. fusionar yo ese me confundí riñón también. y derivar esa orina hacia el exterior. Ok. Oh, ok. Ujú. Entonces, eliminamos esa orina acumulada y ese foco séptico que está ahí con una sonda y ya luego, cuando el paciente mejora, entonces ya se toma ya una actitud ya de Sí, sí. realmente eliminar el cálculo, pero es como emergencia, nada más derivar esa orina y que el paciente, ese riñón vuelva a ser funcional, porque en ese momento ese riñón deja de funcionar, está Oh, abolido. Sí, totalmente. ok. Ujú. Y Doctora, aparte que la sepsis empieza a ir a sí, nivel sistémico, como ese paciente. sí, sí. Sí. Ujú. Doctora Castillo, usted en su experiencia en esos cálculos, historia de cálculos, ¿es frecuente en la cultura llevar la muestra del cálculo cuando expulsan la piedrecita pequeña para análisis? Usted que habló del Mm, componente y todo eso, o lo estudian luego que lo extraen. no, la verdad es que no, casi no lo hacen, casi no Sí, se hace, pero sí se aquí debería, hay, se hace más que todo esos pacientes recurrentes, recurrentes y recurrentes, entonces ya para tratarlos más metabólicamente, aquí hay ya con un pacientes que tienen endocrinólogo. la cultura de traerlo en un frasquito, lo traen y se lo enseñan al médico. Sí, de enseñarnos sí nos lo Sí, enseñan, pero ya de que sí, se mande a estudiar, en muchos lugares no existen pues la tecnología tal vez o los medios para hacer estudio a todos los cálculos que nos llegan. Es lo ideal, fuera lo ideal y así ese paciente sabe, bueno, estoy expulsando cálculos de ácido úrico, ah, sí, es que tengo sí, sí. alguna alteración metabólica o estoy consumiendo mucha carne o en dónde estoy fallando, qué es lo que está pasando. Pero en muchos lugares no se hace. La No verdad se es hace que no Ciertamente se no hace. se hace porque yo como profesional me trajeron tres y no lo mandaron Ujú, a analizar, o sea que ni a mí me Oh, ujú. importó ni al urólogo tampoco, o sí, sea sí, Sí, sí. generalmente no. que no sé, Ujú. parece que Y, no. y usted se lo Sí, regala, doctor, y cuando usted extrae uno grandecito, el paciente le pide que se lo regale, porque hay pacientes que lo guardan Sí, sí, claro, se los en guardamos recogido. porque ojalá un coraliforme, Sí, sus exactamente. pacientes desean ver eso. Sí, sí. ¿Alguien Claro, más tiene alguna pregunta, Yo No, tengo para una comentario? entrarlo en la pregunta. pecera Sí, será, para entrarlo en la pecera, los coraliformes. ajá. La pecera, sí, sí. yo tengo una Adelante, pregunta. adelante. Bien. Bueno, yo creo que todos nosotros hemos pasado por la experiencia de ver frecuentemente pacientes con crisis de cálculo renal. Llegan a la emergencia. No se compara con un dolor de parto. Un dolor de parto es una fiesta frente a una crisis de dolor por una Ujú, litiasis renal, porque llegan, hay ujú. que llevarlo y dando gritos. No aguantan el Sí. dolor. Que de hecho, el tipo de dolor que manifiestan es casi diagnóstico, es casi un diagnóstico específico, yo diría. Además de la Ujú, hematuria, Neumonónico. y el ácido bónico, ¿qué pasa neumónico? Correcto, ya no sabe, por ver al paciente, ya no puede decirle esto es una litiasis. Pero bien, ujú. esa crisis
casi siempre a veces hay que manejarlo hasta con morfina, porque es Sí, tan fuerte claro. que al paciente hay que quitarle el dolor primero, hidratarlo y luego entonces referirlo a hacerle su método diagnóstico, como usted dice, su Ujú, radiografía, sonografía, ubicar la localidad, la posición, el tamaño, todo eso. Pero bien, me llama la atención, una de las complicaciones, claro está, puede ser la sepsis, la infección. ujú. Claro que sí, porque la orina es un material de desecho que se está acumulando ahí y puede que produzca infección en las vías urinarias o en el riñón. Ahora bien, ¿de qué depende una sepsia en este caso? Si recibimos este paciente donde hay que abordarlo rápidamente, tratarlo rápidamente, sabiendo que ya una de las complicaciones es la infección, ¿de qué depende que ese paciente llegue a una sepsis? Porque tiene que pasar un periodo de latencia un poquito largo, depende del cuidado, depende de cuáles son los factores que inciden en que un paciente diagnosticado con una listesis renal llegue a sepsis. Bueno, uno puede ser los antecedentes patológicos de esa persona. Un diabético es muy probable que se nos va a contaminar. Muchos cálculos también pueden ser de causas infecciosas. Ya ahí puede ser que había una bacteria. Hay veces que tenemos pacientes asintomáticos, sí, asintomáticos con infección, con bacterias ahí en la vía urinaria. En la mujer es muy común que estos pacientes se nos contaminen más fácil por el tamaño de la uretra y todo lo que sabemos de la uretra femenina, que es más corta. Em, También hay que ver cuánto tiempo este paciente viene presentando tal vez cólico nefrítico, con orinas contaminadas, orinas concentradas estos pacientes que no toman líquidos no mantienen esta vía urinaria completamente limpia. Estas piedras, al estar obstruyendo, nos va a tener un éxtasis de orina que cada vez como le dijera, es una tierra fértil lista para plantar. Así que la más mínima bacteria que llegue ahí empieza a hacer fiesta, empieza a multiplicarse y producir puede empezar por una infección urinaria y poco a poco volverse una piuria, un shock séptico y todo lo demás. Yo Me creo que llama la atención. el doctor Delio Maldonado comentó, el caso que comentó, a lo mejor ya está en una sepsis, porque habló de hasta de aminas. Si O sea, que puedo, Sí, parece que el sí, paciente está, ese paciente y, está. y, sí, y él mandó una foto que si usted la busca y la ve, creo que mandó una Ah, tomografía, por si usted quiere sí. No es comentarla. el mejor corte. Sí, algo muy importante que hay que tener en cuenta, sobre todo, que me gustaría la opinión de la es un doctora. cálculo muy grande Sí, los pacientes geriátricos. Es un paciente geriátrico que ya también. tenían Ujú, antecedentes de enfermedad mental. Entonces, esos pacientes son muy infravalorados porque ujú. subestiman cuando presentan dolor, sobre todo esos pacientes que andan en medicamentos antipsicóticos y demás, que no pueden demostrar una clínica como todo el mundo o no tienen una muy buena red de apoyo familiar Ujú. como Ujú, es el caso, y ya te llega en una etapa, en realidad, de estado de choque, ujú. que fue el caso, por Sí, ejemplo, de este Me paciente. parece que es el caso tuyo, ¿no? Sí, Sí. sí, cuando ese riñón ahí se ve súper aumentado volumen y el parénquima no se ve muy bien, ¿no? Ese no, no, paciente para casi no nada. tiene parénquima y un cálculo muy, muy grande, sí. Sí, asimismo intravesical tiene otro, pero sí, por ejemplo, Ujú, teniendo en cuenta los pacientes con alteración, pacientes psiquiátricos y demás, ujú. las personas infravaloran y no le hacen caso a los viejitos. Que eso Claro, se ve mucho, que la negligencia al envejeciente y muchos presentan este tipo de patologías en realidad. claro, hay que pensar en todos los pacientes que puedan presentar algún, ¿cómo se dice? Alguna causa de inmunodepresión. Hay que tenerlos en cuenta para que se nos lleguen a complicar de esta manera. Exactamente, Ujú, ahí va. Estos pacientes inmunodeprimidos o pacientes que son resistentes a la antibioterapia, por ejemplo, puede ujú. ser que tengan mayor probabilidad. Ahora, ¿qué tan frecuente es la sepsis en pacientes con litiasis renal? ¿Qué tan frecuente es? Porque que son fáciles de manejar. El paciente con una fiebre, con un cálculo renal, pues ya sabe que puede ser un paciente que puede debutar con una sepsis. Y uno rápidamente actúa con la antibioterapia, lo que sea. ¿Qué tan frecuente es?
Pues sí es frecuente, pero no tanto como el cólico nefrítico. Podemos, por ejemplo, en la consulta no necesariamente vamos a ver todos los días uno, mientras que un cólico nefrítico sí lo vamos a encontrar más de uno, hasta cinco por día, pongámosle que lo más mínimo. No son tantos los que se ven, pero... Pero sí, sí podemos tener al menos dos al mes, por lo menos cuando estaba en el hospital, sí, sí los veíamos al menos así. Sí, doctora, me gustaría saber su opinión al respecto, porque creo que el diagnóstico de sepsis de foco partida urinario está muy sobrediagnosticado, porque he visto muchos casos, y creo que el doctor Ruiz también, porque trabajamos juntos, Ujú. de procesos sépticos que le hacen un examen de orina, ven de 10 a 20 blanco, de 20 a 30 y dicen, ah, ok, este es el foco. Pero para una infección de vía urinaria, condicionarte a una disregulación y a una respuesta inflamatoria tan agresiva que te produzca una vasoplegia debe tener un proceso grave, una pielonefritis enfisematosa, una cistitis enfisematosa y demás. Entonces creo que para seguridad de uno, para atribuir a un foco, se conforman con infección de vías urinarias. Pero Sí, no, incluso sí. si las infecciones de vías urinarias, como bien dice la doctora, que te condicionen a un estado de sepsis o choque séptico, en las clasificaciones, al menos que yo he leído, son quirúrgicas. Ujú, sí. Sí, no, pasa mucho en el cuerpo de guardia. Cualquier orina un poquito contaminada, inmediatamente. Eso es del urólogo y hay que verlo porque es una infección urinaria. No, no necesariamente. No necesariamente. Y para que nos llegue a un shock séptico, generalmente debe estar complicada. Debe haber alguna complicación, un tumor que esté afectando la vía urinaria de algún modo, un cálculo, eh, algún reflujo, alguna próstata aumentada de tamaño. O sea, para que ya nos lleguen a shock séptico, debe ser esa sepsis urinaria complicada por algo más. Eh, Tal vez un día hacemos una conferencia de lo que es las sepsis urinarias complicadas y no complicadas. Complicadas es cuando existe una causa por algo más. No es solo una bacteria que llegó a la vía urinaria y nos causó un shock séptico. No, en urología la, ese shock séptico es complicado por algo más. Hay algo que tenemos que estudiar y eliminar la causa. No es solo una Como bacteria. comorbilidades, ¿no? Entiendo. Exacto. No, 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 no solo eso, esos ya serían sus factores de riesgo, algo así, sino que algo en la vía urinaria que no está Ok, permitiendo el flujo normal de en orina. vía urinaria, qué específico. Ujú. Ajá. Sí, sí, Sí. pero Esas estoy son las que diciendo nos llevan al shock ajá, ya. séptico. Sí, estoy siendo Exacto. preventivo porque realmente tanto el cuadro clínico de la litiasis renal, así como el cuadro clínico de la sepsis, son muy aparatosos y se ven clínicamente, donde uno como proveedor de salud tiene la oportunidad de avanzar rápidamente, incluso hasta una analítica pues le dice a uno cómo están esos blancos y esta paciente puede caer en sepsis, y uno tiene la oportunidad de avanzar rápido. Es decir, que un paciente que se complique o que muera por sepsis, pienso que tenemos que asumir responsabilidad hasta el parte del servicio, pienso yo. Por eso quería saber si habían factores intrínsecos en el paciente para llegar a una sepsis. Si le soy sincero, ahí estoy de acuerdo con la doctora. Para que una infección de vía urinaria, por ejemplo, por cálculo, llegue a una sepsis, no te va a llegar de la noche a la mañana. Eso tiene que ser algo muy... Hay hasta negligencia de la Exacto, atención, hay descuido. exacto, A pesar de que tenga todos los factores predisponentes del mundo como diabetes, inmunocompromiso, drogadicción, exacto, etcétera, dan síntomas antes de llegar ahí. exactamente. Bien, muy bien. Doctora Castillo, ¿y en el embarazo es frecuente la Sí, litiasis? claro Se que puede sí, ver, puede ver. por todos los cambios que el feto produce en la anatomía de la mujer. Es muy común y que no tenga ni cálculo ni nada. Ese bebé se incrusta y empieza a empujar ese uréter y no permite un adecuado flujo de orina, nos puede provocar infecciones urinarias. Sí, Muy sí. raro un cálculo o algo cómico.
tal vez un paciente, porque tengo un caso, una paciente que ya tenía una estenosis de la unión piel-ureteral, pero durante su vida no había padecido grandes dolores, dice que en ocasiones presentaba infecciones urinarias. En el embarazo, ese bebé empezó a empujar y empezó a empujar ese uréter y empezó a no permitir el flujo adecuado de orina Oh, y esa embarazada hizo una infección urinaria grave en el embarazo sí, y le diagnosticaron la estenosis de la unión piel-ureteral gracias a ese bebé. De hecho, ya la última vez que supe había perdido uno de los riñones porque estaba en ambos riñones la wow, estenosis mm, y el otro estuvo a tiempo de cirugía de salvarse. porque, ajá, en el embarazo es muy común ver lo que son las infecciones urinarias. Tal vez no tanto lo que es la litiasis, pero sí es muy común las infecciones urinarias. Ok, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, doctora, le agradecemos su tiempo en el día de hoy, en esta clase y esta conferencia interesante también, como siempre. Muy bien, Muchas muchas gracias. gracias. ¿Algún otro mensaje especial? La dieta, Bueno, cuidándola en esa dieta. cuidarnos, pues, en estas épocas, alimentarnos Sí, mejor, el ejercicio físico sí, y el aumento de líquidos, por favor. exactamente, el Que aumento de líquidos. mucho en urología es porque no tomamos líquidos. Exactamente, sí. Así que gracias, doctora Castillo, por su participación y a todos ustedes, gracias por entrar. Doctor Delio Maldonado, gracias por los aportes y compartir su experiencia y documentada. Le agradecemos mucho. Siempre un placer. Muchas Gracias por la gracias. Gracias a invitación. todos. Gracias a Buenas todos. noches. Gracias, doctora Noche a Piña, doctor todos. Filipe, Buenas noches. doctor